Saludos compañeros, entonces hagamos en esta oportunidad el análisis del ejercicio número 3, el de los números romanos. Como siempre, vamos a dividir el enunciado para convertirlo en unidades más pequeñas. Ok, básicamente es, tome un número. Aquí hay un error, no es decimal, porque un decimal sería algo como 2.5, es decir, tengo una parte entera y una parte decimal. Aquí digamos que es un número entero normal, un número menor a 5000, convertirlo a número romano. Entonces ya ustedes conocen de pronto uno se acuerda de primaria, los más sencillos, ¿cierto? Que el 3 son 3 rayitas, que el 5 es una V, que el 10 es una X. Esos son los que uno de pronto se acuerda que uno ve normalmente. Pero entonces acá nos están diciendo que son menores a 5000 y de pronto ahí ya no recordamos eso. Entonces, compañeros, es que primero consulten en Google cómo se convierten. Por ejemplo, si un usuario nos digita en el programa 2905, vamos a quitarle este punto, 2957, ustedes deben estar en la capacidad, habiendo leído, de decir, bueno, ¿cómo yo convierto ese número romano? Yo separo el número, ¿cierto? Porque este es un número posicional. Dependiendo donde esté el número, me va a indicar qué tan grande es. Por ejemplo, en este caso, el 2 está de primerito en una estructura de 4 números. Vea, estas son unidades, estas son las decenas, estas son las centenas, estas son las unidades de 1000. Por eso es posicional. Dependiendo de la posición, me indica. Entonces, inicio aquí. Esto me dice que es un 2000. En número romano, el 1000 es una M. Y si me dice que son 2000, pues son 2M. ¿Cierto? Aquí me dice la centena que es un 900. Entonces, 900, ¿cómo se escribe? Es un 1000 al que se le quitan 100. ¿Cierto? Entonces aquí dice 900. Luego me dice 5 decenas, o sea, un 50. Entonces el 50 en romano es una L. Y luego me dice las unidades, que es un 7. Un 7 es la V y dos rayitas. Entonces ya uno esto, lo uno aquí porque no va separado. Entonces 2957 en romano es así: 2957. Digamos que un usuario bien desocupado, nos escribe 3333. La misma situación, separamos los números para saber bien cuáles son las unidades de 1000, las centenas, las decenas, las unidades. Y empezamos. Me dice acá 3. Son 3000. Pues si la 1000 es una M, pues entonces son 3M. Aquí separo. Luego, aquí 3 centenas. 100 es, entonces son 3. 1, 2 y 3. Listo. 3 decenas. Y la decena es X, o sea, son 3X. 1, 2 y 3. Y por último, 3 unidades. O sea que 3333 se escribe así en romano. Listo, eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Se quiere, y aquí hay una anotación, nota, esto es importante, que solo con la utilización de ciclos y condicionales. Entonces, por ahí en internet van a encontrar muchos que utilizan vectores, como esto, que es una estructura como esta. Por ejemplo, crean un vector para las unidades de 1000 en romano, y como esto va a ir hasta el 5000, entonces hacen un vector de 5. Eso no está permitido en este ejercicio, tiene esa restricción.
¿Y qué es Albeiro? Me dicen, Albeiro, ¿eso qué es eso de los vectores que nos estás diciendo? Mire, hasta ahora hemos visto que, por ejemplo, eh, una variable solamente captura un dato, almacena un dato. Número solo tiene el valor de 1000 y no es más. Cada variable guarda un único y solo valor que se puede ir cambiando en la medida de la ejecución del programa, sí, pero en el mismo tiempo solo va a tener un valor. Con los vectores, ustedes pueden decirle, mire, esta variable número yo lo voy a convertir en un vector donde me va a guardar tres valores diferentes. Entonces, se crea como una especie de casillitas bajo un mismo número, bajo un mismo nombre, por ejemplo. Con esto le decimos al programa, mire, reserve una posición de memoria que se va a llamar num, que va a tener tres casillitas, tres posiciones. En la primera casillita me va a guardar el valor de 1000, en la segunda me va a guardar el valor de 258 y en la tercera casillita me va a guardar 369. ¿Y cómo las enuncio? ¿Cómo las recupero? Diciéndole el nombre de la variable y la posición que usted quiere. Por ejemplo, usted le podría decir, escribir la variable número, la posición 3. Entonces, ¿qué me va a salir? 369 en pantalla. ¿Y eso para qué lo utilizan en los números romanos? Podrían almacenarlo los caracteres, por ejemplo. Que si es 1000, que si es la posición primera, o sea, si hay un 1, entonces es un 1000. Y si está en la posición 2, entonces es un 2000. Aquí con comillas porque son alfanuméricas. Y si está en la posición 3, pues perdón, esto es mayúscula. Sí, eso es lo que indica. Entonces, con esto se ahorra mucho código, pero el señor director no quiere que ahorren código, sino que aprendan, entonces practiquen mucho. Entonces, estos si tienen ejercicios que utilicen vectores, como en este caso, que se colocan con la palabra reservada dimensión, replantéenlos. No lo pongan porque no se los van a calificar. Entonces, eliminen eso y vamos a utilizar solamente ciclos, los repetir, los para, los mientras que, ciclos y condicionales. Entonces, ¿qué es eso de condicionales? Pues que van a decir algo como, si las unidades, vamos a ponerle minúsculas, si unidades de 1000 es igual a 3, entonces significa que unidad de 1000 romano es igual a 3000, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo que utilicen condicionales. Bueno, eso es lo que dice el ejercicio. Entonces entendamos acá bien ya el resumen de esto. Primero, se debe pedir un número menor a 5000 y aquí se utilizaría una instrucción repetir para que si por ejemplo me digitan 5001 lo rechace. Un repetir que solo acepte de 1, bueno, menor a 5000, entonces sería 4999, ¿cierto? O sea que si me digitan el 5000, no, tampoco vale, es menor a 5000, así es como dice el ejercicio. Bueno, se pide ese número. ¿Qué hago con ese número? Mire como hicimos acá, separamos, ¿cierto? Hay que, vamos a colocar, hay que separar cada nivel, cada posición. Entonces debemos tener las unidades de 1000, debemos tener las centenas, tenemos que tener las decenas y debemos tener las unidades. Separarlos. ¿Sí ve? Entonces eso es lo que hacemos aquí para poder saber cuál es la conversión que se debe colocar acá. Y aquí está prohibido usar vectores o matrices para utilizar eso. Prohibido utilizar vectores, o sea que esa palabra cuando es en dimensión está prohibido. Eso no se permite en el ejercicio y si lo colocan se lo van a calificar mal. Entonces prohibido usar vectores. Eso no está permitido. Listo, entonces allí está el primer punto, ya está entendido.
Segundo punto, escriba cada uno de los resultados. Nada, simplemente es escribir el número romano equivalente, ¿cierto? Desde el ejercicio anterior. Esto lo hacen ustedes. ¿Qué información le falta? Pronto a este momento desconocerían cómo separar el número, ¿cierto? En el chat del foro, perdón, en el foro de la monitoría, y le planteaba esto. Son los pasos para desarrollar este ejercicio. Entonces lo que le comentaba, primero ustedes deben saber hacerlo en papel, porque si no lo saben hacer, no intenten hacerlo en PCI. Primero tienen que aprenderse cómo es que se escriben esos números romanos menores a 5000. Luego hay que dividir el número. Una opción es hacerlo de esta forma. Por ejemplo, miren, en este ejercicio, yo tengo 3125. ¿Y cómo sé yo para saber cuántas son estas unidades? Pues si es 3000, pues yo lo divido entre 1000, ¿cierto? El resultado me va a dar 3.125. Ese es el resultado de dividir 3125 entre 1000. Pero me interesa solamente este 3. Entonces con este 3, aquí hay una función que se llama truncar. O sea que esta división número que vale 3125 lo divido entre 1000 me va a dar 3,125. El trunc solamente me deja el entero, elimina esta parte decimal. O sea que esta variable 1000 va a quedar con un 3. ¿Correcto? Entonces ya sé que este numerito es un 3. Ya lo tengo ¿en qué variable? En esta variable 1000. Teniendo eso, esta variable 1000, más adelante ya es muy fácil con un condicional como lo he estado haciendo. Entonces le digo, mire, si 1000 es igual a 3, entonces el 1000 romano van a ser 3 m's, ¿cierto? Entonces inmediatamente ya tengo, sabiendo qué números son las unidades de 1000, puedo hacer con varios sí. Por ejemplo, miren que acá evalúo si es un 4. Si es un 4000, pues entonces el 1000R va a ser esto, obviamente con la rayita arriba, ¿no? Pero eso es más de forma. Listo, con eso obtengo el 1000. Y listo, y ahora ¿cómo obtengo el 1? La centena. Entonces, con el mismo truco, mire. Si yo tengo el número original, 3125, y en esa variable ya yo tengo 3000, ¿qué le haría? Pues a 3125 le quito 3000 para que me quede 125, ¿cierto? Luego este 125 que me queda, yo lo divido entre 100 y ¿qué me va a dar? Me va a dar 1,25. Luego corto esta división con el trunc y entonces en las centenas le digo córteme ese 1,25. Entonces en la centena, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el 1. ¿Sí? Te repito con más calma. Tengo el número completo, 3125. Y ya hice en el paso previo 1000, ya yo sé que aquí tengo un 3. Te lo multiplico por 1000 y me da 3000. 3125 menos 3000 me quedan 125. Luego hago la división por 100 para que me dé 1,25. Luego trunco este 1,25 para que me quede 1 y ya yo sé que en las centenas, aquí la estoy utilizando con T, aquí las centenas me va a quedar 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Mire, a números le resto 1000, lo que tiene el contenido de la variable 1000 por 1000, o sea 3000, me quedan 125. Luego trunco esa división. Lo que tiene 100, que es 125 entre 100 me da 1,25. Lo trunco y aquí en la centena me va a dar 1. Ya obtengo la centena que es igual a 1 en este caso. Y así continúo. Luego obtengo las decenas y por último las unidades. Listo. Luego que tengo números separados, ya es fácil. Ya simplemente es puros ciclos. Perdón, puros condicionales. Preguntando si vale 3, entonces el número romano son 3000 y así sucesivamente. Lo hago con las centenas, lo hago con las decenas porque los caracteres son diferentes.
aquí es donde vamos en esta parte. ¿Cómo se pro? Que es lo que le acabo de explicar abajo. Luego usted ordena secuencialmente los pasos, que es fácil. Entonces, los mensajes normales, lo que ya les he comentado, de encabezado y toda la cosa, lo que le digan a la persona lo que debe digitar. Luego leer el número y controlar que sea menor que 5000. El otro paso es separarlo, ya saben, separarlo para obtener las unidades de 1000, las centenas, las decenas, las unidades. Con condicionales, llenar las variables donde van a guardar, llamo las variables romanas, es decir, unidades de 1000 romano, las centenas romanas, las decenas romanas, las unidades romanas. Estas que van a ser alfanuméricas porque estas van a guardar cosas del tipo, por ejemplo, si es el 7 en unidades, me va a guardar eso. Correcto, si es un 100 en la centena, me debe guardar una C. Y así, son alfanuméricas. Luego, que ya tengo todas las piezas del rompecabezas, simplemente las armo. Entonces, mostrarle el mensaje con el comando escribir sin saltar. Si ustedes hacen, por ejemplo, el escribir solo cada vez que se imprime una variable, va a imprimir en la línea siguiente la otra variable. Aquí no queremos eso, queremos que nos los muestre pegados. O simplemente escribir, como yo tengo ya yo tengo las piecitas del rompecabezas, ¿qué le digo? Escribir el número romano es, coma, entonces las unidades de 1000 romanas las tengo en esta variable, coma, las centenas romanas las tengo en esta variable, coma, las decenas romanas en esa coma y las unidades romanas en esa variable, y ahí sí ya me saldría el número. Y luego, paso 6, probar el algoritmo. Van haciendo diferentes pruebas hasta que les dé el resultado lo que se pide. Listo, compañeros. Entonces, manos a la obra para que puedan terminar este ejercicio satisfactoriamente. Ahora nos vemos con el análisis del 4.